Y yo quiero esta mañana compartiros sobre una historia en la Biblia de un hombre en segundo libro de Samuel, el capítulo 12, del 1 al 13. Quiero también saludar a los que estáis en casa, los que estáis ahí detrás de la pantalla. Agradecidos a Dios porque es un tiempo de prueba y ya es el tiempo donde cada uno se hace responsable de su vida. Hay un tiempo donde tenemos que arrastrar gente, tenemos que luchar por la gente. Hay un tiempo donde ya nos toca a cada uno en particular hacerse responsable de su vida. Y bueno, con mucho cariño os saludo desde aquí. Nos hemos chateado con muchos, ayer nos vimos con otros y yo creo que el tiempo de prueba es un tiempo donde lo que va a pasar es crecimiento y también algunos que sean lo menos posible se queden en el camino, porque es lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, unos caminaron, otros fueron empujados y otros perecieron en el desierto. Quiero contaros una historia en la Biblia, en el segundo libro de Samuel dice: Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, le cuento una historia. Mira, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado. Gracias. Y dice, con sus hijos juntamente, y comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno en el camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. Entonces, cuando le están contando esta historia a David, se llenó, dice la Biblia, que de furor contra aquel hombre. Y le dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos. Esa injusticia que le haya quitado al pobre la ovejita y el rico no haya usado las suyas, 4 veces que pague más de lo normal. Yo me acuerdo cuando nos cuentan un chisme de alguien que hizo algo, nosotros decimos, pero ¿cómo ha hecho eso? ¿No? Y dice la Biblia que porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia, ¿por qué hace eso? Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Cuando se lo estaba contando, que había esa injusticia, ni se imaginó que era con él el asunto. Y dice, Dios de Israel ha dicho, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor, te saqué de tu familia, te saqué de tus hermanos, te saqué de donde estabas, te liberé, te puse en otro sitio y dice, y las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di a la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer. Dice la Biblia, el versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé yo contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David se acordaba, era testigo del fracaso de Saúl, que Saúl recibió el ser el rey de Israel, pero Saúl dice que perdió la presencia de Dios. Ese fue el fallo que tuvo Saúl.
En el Salmo 51:3, David era un hombre sensible a la presencia de Dios. ¿Cuándo somos sensibles a la presencia de Dios? Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David era consciente de su debilidad. Pero hay algo muy importante, que David era consciente de que Saúl perdió la presencia de Dios. Todas las consecuencias de Saúl era porque ya la presencia de Dios no estaba con él. Y nosotros estamos celebrando el Pentecostés. El Pentecostés es que el Espíritu Santo vino sobre ellos y recibieron el poder, la presencia. Y la Biblia dice que David le decía a Dios en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque él sabía que su corazón no era limpio. Ahora, para saber que yo no estoy, que mi pensamiento no es siempre el que vale la pena, es reconocer, y para eso hace falta ser humilde. Y él le decía, crea en mí, pero renuévame. Porque a veces nosotros somos muy ingenuos y pensamos que la posición que tenemos es la que nos da la presencia de Dios. Y la posición que tenemos no tiene nada que ver con la presencia de Dios. La presencia de Dios es cuando yo estoy con el Señor, hay una consecuencia, y es que yo empiezo a oír. Si yo le digo a mi hijo, fulano, Quique, le digo, Manolo, ven, y me dicen, es que no te he oído, es porque no están delante de mí, es porque están lejos de mí. Y a veces el Señor no nos habla, no, nos habla, pero estamos lejos de Él. No oímos lo que Él está diciendo. Es muy importante entender que David apreciaba la presencia de Dios. Y cuando él pecó, él dijo, he pecado yo, me arrepiento. Y hay gente que le hablas y me dice, no entiendo. Tú tienes un problema con esto. No entiendo. No me parece. Y es un problema de años. Y miras para atrás y su padre y su madre y sus hermanos, todos tienen el mismo problema. Y tú le dices, tienes un problema con la educación de tus hijos, tienes un problema con las finanzas. Dice, no lo veo. ¿Por qué no lo veo? Porque estoy lejos de la presencia de Dios. Y David le dijo, no me eches, por favor, de delante de ti, en el 51:11. No quites de mí tu Santo Espíritu. Saúl es el ejemplo más trágico de haber perdido la presencia de Dios, porque lo pusieron por rey. Y a veces uno cree que por tenerte en un sitio ya puedes hacer lo que quieras. No. Por ser hijo de quien eres, puedes perder. Se pierde la presencia de Dios cuando no se aprende a tener la presencia de Dios. Y la primer síntoma de haber perdido la presencia de Dios es un corazón deprimido y con mucha melancolía. Dice la Biblia que a Saúl le dijo el profeta Samuel, no te vayas hasta que no llegue yo para que hagamos el holocausto. Eran 7 días hasta que no llegue yo. Dice la Biblia que él esperó y esperó y esperó y se cansó de esperar. Y a último momento hizo el sacrificio. El sacrificio es, no os durmáis por favor, el sacrificio es que tenía que oír y obedecer lo que Dios había dicho. Y no era tan importante lo que había que hacer como lo que había que obedecer. Y dice la Biblia que, mas ahora tu reino, le dijo el profeta, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Nosotros tenemos la palabra de Dios para guardarla, para hacer lo que hay que hacer. Y hay una cosa, que
Dios va afinando nuestras vidas y nos va enseñando a oír. Pero claro, mientras más cerca esté yo del Señor, más rápido pillo. Quiero decirlo bien. Si tú estás lejos, hay que gritarte continuamente. Ven, ven, haz. Pero a la medida que yo me acerco, tú te acercas a la persona, tu oído se hace más fino. Hay gente que me dice, ayúdame a orar. Yo te ayudo, porque yo soy de esas. Yo sé que mi marido es de todo lo contrario. Si nos veis, él dice blanco y yo digo negro, como la canción de Malú. Tú dices voy, yo digo vengo. Nosotros somos tan diferentes que ahí se nota lo que es Dios en mí. Entonces cuando me dice alguien, ay, es que mi marido es así, yo si supieras que es el mío, es que mi marido quiere que lo atiendan todas las tardes. Yo digo, y el mío de mañana, de mediodía y de tarde. No sé qué le pasa a mi marido, que es que le tengo que buscar la camisa. Digo, no, yo se la tengo que buscar, planchar y casi se la pongo. Y le pongo dos de vez en cuando, ¿no? Digo, escoge entre esta y esta. Y me dice, ¿cuál crees tú? Así, 36 años, ya no es el tiempo que llevo. Felicidades, Quique, estás cumpliendo 65 tacos. Entonces, quiero decir con esto que la sensibilidad, hay otro tema, pero que yo no puedo decirlo todo junto. La presencia de Dios te tiene que acompañar y se tiene que notar. Luego de la presencia de Dios hay que empezar a oír. Porque si no estoy en la presencia de Dios, no oigo. Y dice la Biblia que la primera característica que tuvo Saúl fue que se empezó a deprimir. Y dice la Biblia que él estaba ya con las características anteriores, con mucha melancolía. Y claro, ¿qué empezó? A oír lo bueno que era David. Y ahí es cuando empieza en 1 Samuel, que oye a aquellas mujeres, Saúl mató a mí, ¿os acordáis? Entonces él dijo, Saúl a mí y el otro a 10,000. La comparación. ¿Sí? La comparación. Fulano mata mejor que yo. Fulano hace esto mejor que yo, el otro hace esto mejor que yo. Y no tiene nada que ver, porque nosotros hemos leído que a unos hizo apóstoles, a otros maestros, a otro evangelista, a uno le ha hecho el ojo, al otro la mano. El Señor nos ha dicho que somos un cuerpo, que somos templo del Espíritu Santo, pero que cada uno tiene una función. Pero cuando la presencia de Dios no está en mí, dice la Biblia que Saúl empezó a deprimirse con cualquier gloria que tenían los demás, porque él quería ser el centro. Y cuando yo busco mucho mi ser, que yo sea visto, que yo sea vista por los demás, es porque la presencia de Dios se está apagando y yo necesito que otras cosas comiencen a llenar mi vida. Y entonces él empezó a pensar, lo único que le falta es el trono. Tiene algo de Dios, la gente lo quiere a él, la gente va detrás de él. Lo único que le falta es ser el rey. Y la Biblia nos enseña que lo que a Saúl le pasó, se empezó a volver loco. ¿Qué es loco? Una persona loca es una persona que deliraba un poco, pero que empezó a salirse de la realidad. Con estos días de confinamiento, ya sabéis, por mi edad, llegaba aquí que todos los días, ¿cómo estás, mamá? ¿Tienes fiebre? ¿No tienes fiebre? ¿Has tosido? ¿No has tosido? Yo creo que tú lo has tenido, porque la tos que tenías el otro día, eso es el síntoma que está dando. Y yo terminé diciendo, lo he tenido, soy asintomática. Porque claro, ya me decía todos los días que me pasaba, me dice, encima que te estoy cuidando, digo, no, tranquilo, soy asintomática, lo he tenido. Porque claro, con todo, lo ha tenido una, lo ha tenido el otro en la oficina, lo ha tenido el otro, lo han tenido todos los de alrededor. ¿Cómo no lo voy a tener yo? Pues lo he tenido, se acabó el problema. ¿Por qué? Porque llega un momento que los nervios y todo lo que oímos nos empezó a dar paranoia. Cuando empezamos el ministerio, Dios nos habló y nos dijo, el problema de este momento, el problema de este país es la locura. Eso fue lo que yo entendí. Quique estaba orando, hombre fuerte, te decimos que locura. ¿Qué es locura? No pensar bien. Una persona loca es la que no la metes al manicomio un día, sino que hoy piensa mal de este,
hoy piensa mal del otro. Y las características de Saúl al perder la presencia de Dios es que empezó a tener envidias de David, empezó a tener celos, empezó a desvariar, veía lo que no había, veía donde no era, veía lo que le parecía y comenzó a ser un tío paranoico. La falta de humildad, porque cuando a David le dicen, David, que te has comido la ovejita del otro, que mataste a Urías, que te acostaste con su mujer, dice la Biblia que él dijo, perdón Señor, perdóname, lo he hecho mal. La humildad. Ahora, el que padece de orgullo comienza a razonar y a razonar y a razonar. 1 Samuel 18:12, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. Si Jehová está contigo, si el Espíritu Santo está contigo, vas a notar gente que quiere lo que tú tienes y la unción, la presencia de Dios. Toma, coge, eso no existe. La presencia de Dios hay que estar con el Señor. El Espíritu Santo es el que trae sobre nosotros paz. Y Saúl tenía ganas de matar a David, Saúl tenía ganas de esconderse, él tenía ganas de pelear, él tenía desesperación. Dice que un día que le tuvieron que traer para que le cantasen, él comenzó a necesitar cosas para que pudiese llenar ese vacío que tenía. Empezó como dice que mandó a matar, ¿os acordáis? 85 sacerdotes en una ciudad, porque dijo, ellos están en contra de mí. Entonces, el que empieza a perder la presencia de Dios y empieza a sentirse melancólico, empieza a irritarse, tiene un síntoma de que los demás le persiguen. El segundo síntoma de Saúl era, dice que un día David le iba a quitar el manto, David lo encontró en una cueva y dice que le dijo, David, tú eres más justo que yo, me has pagado con bien haciéndote yo el mal. En 1 Samuel 24:17. Decía constantemente, lo siento David, esta vez no va a pasar nada. Iba y venía. Cuando el segundo síntoma de perder la presencia de Dios son confesiones constantes de pecado. Hoy peco, pido perdón, mañana peco, pido perdón, vuelvo y pido perdón, pero no cambio. Porque cuando yo estoy en la presencia de Dios, empieza a haber un cambio. Y de vez en cuando caigo, pero no es, ay sí, perdóname, ay verdad, perdóname, porque voy y vengo. Es como sube y baja, es lo que llamamos el hombre carnal. Es inconstante en todos sus caminos. En 1 Samuel 19:22 dice que él fue a Ramá y llegó al gran pozo que está en Secu y preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, he aquí está en Naiot, en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá y también vino sobre él el Espíritu Santo. Dice que siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot, en Ramá. ¿Se dice Ramá? Y él también se despojó de su vestido, dice que profetizó delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Y dijeron, también Saúl entre los profetas. Él buscaba estar con los profetas y volvía y empezaba a profetizar. Entonces, muchas veces decimos, lo estamos haciendo bien porque he profetizado otra vez, he pastoreado a este bien, he hecho esto bien, he hecho esto bien. Entonces digo, bueno, no estaré tan mal en esto. Y empiezo a ver que en algunas cosas estoy bien y en otras cosas no estoy tan bien. En algo estoy bien, entonces en lo que estoy mal no estaré tan mal como me lo dicen. Como que empezó a ver un sub y baja de la presencia de Dios. Y así cuando alguien está en ese sub y baja, es que se está alejando, porque no va así, en línea horizontal, sino que a veces está bien, y lo hace bien, y da una buena pastoral, y ayuda con sus discípulos, y va al Zoom, porque ya no es célula, sino ya me meto al Zoom, ya voy mejorando, y quiere decir con esto que no estoy ni aquí ni allá. Pero hay un tercer síntoma que sí nos puede ayudar, y es el de cuando dice que, en 1 Samuel 28:5-20, dice que cuando vio Saúl el campamento de los filisteos,
tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Cuando yo tengo muchos miedos y se turba mi corazón, la tercera característica de una persona que ha perdido la presencia de Dios es mucha confusión y angustiado. Cuando empezamos el viernes que no hemos venido aquí y el domingo me pregunta Quique, ¿tú qué crees? Yo digo, yo creo que ha entrado un espíritu de pánico y miedo. Y me acordé de Apocalipsis 6:2, que salió un caballo a darle a la tierra mucho pánico y miedo, que es lo mismo, pero miedo con pánico. Es verdad, no era el caballo que toca ahora, pero yo tenía fresco ese pensamiento. Y dicho y hecho, hubo un momento en el que el pánico me ha llenado, el miedo. ¿Por qué? Porque ¿será? ¿No será? Y a mí me entró el miedo el día siguiente del Congreso. Me entraron 3 días malos de luchar con la mente. ¿Será? ¿No será? Porque es verdad que hay un virus, es verdad que han muerto muchos, todo es verdad. Es verdad que ha fallecido la edad mayor. ¿Por qué? Porque no había bastantes sitios para ayudarles. Es verdad que los jóvenes también han podido morir. Todo es verdad, pero lo que no es verdad es el dardo del miedo. Veía en mi casa una pareja con un cochecito, los dos y el cochecito, y los dos llevaban mascarilla. Entonces, ¿cuándo se puso la mascarilla? En los sitios cerrados. ¿Cuándo se puso la mascarilla? Entonces, yo durante todo este tiempo he visto cómo se pegan los virus, porque yo escuchaba, virus ha habido toda la vida, virus ha habido siempre, qué distancia. Me acuerdo en la época, porque yo viví la del SIDA, vamos, en la época esa de que el SIDA y que la reina Diana de Inglaterra, la Diana Gales, se quitó los guantes un día y hubo 4 días de revuelo por todo el mundo. Diana tiene SIDA, y después dicen que el SIDA se contaminaba con una jeringuilla por sangre, tal. Y yo dije, Señor, danos luz en medio de una realidad. Danos luz, porque la verdad es que no es mentira que hay un virus que muere gente, sino es danos sabiduría, danos inteligencia para pensar correctamente. Y el tercer síntoma es la angustia y la confusión. Dice que entonces, viendo el versículo 6, dice que consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Ya la presencia de Dios se le había ido. Ya Dios no le hablaba. Ya Dios ni le revelaba, porque a veces tú dices, uy, leí esto y entendí. Ay, me dijeron esto y comprendí. Ay, recibí esto. Pero aquí ya parece que no. Y dice la Biblia, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Dice la Biblia que Saúl buscó una adivina, y cuando llegó donde la adivina le dijo, oye, se disfrazó y le dijo, ¿sabes, Saúl? Dice, ¿sabes que el rey ha dicho que no busquemos adivina? La adivina predicándole a Saúl. Qué pena, ¿no? Llegar a eso. Rey de Israel, ungido, había matado a muchos, tenía todo. Y dice, pero ¿tú sabes lo que ha dicho Saúl? Que va a cortar de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué me pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Tenía más temor del rey que el rey de quien lo había puesto. Había perdido la presencia de Dios. Y él le dijo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Esta característica de confusión y de angustia es que empiezas a mezclar. Empiezo a mezclar a Dios con mi locura. Me vuelvo tan orgulloso. Es que yo pienso, es que a mí me parece que yo, que tengo la autoridad de Dios, no te va a pasar nada. Yo digo, qué barbaridad. Es que yo soy hijo del rey y me tengo que
Y yo, como soy cristiano, Dios es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Primero tiene que ser mi pastor para que nada me falte. Empezamos a predicar y estaré contigo y no te desampararé ni te dejaré y te llevaré. Y nos volvemos paranoicos, nos volvemos angustiados, nos volvemos insensatos. Y dice que cuando se vuelve religioso, ese religioso de rancio, que tú sabes que hablas, se ve espiritual, pero tú sabes que son como... El otro día yo estaba orando y tengo que bajar a veces quien está orando porque no me concentro. Porque a veces es ponerse a orar y a gritar y tal, es buscar la presencia de Dios. Y a veces hay sitios donde tú pones para escuchar y es tanta la gritería que tú dices, sí, está orando bien, está orando bíblico, pero no me llega. ¿Os ha pasado o no? ¿Por qué? Porque una cosa es la presencia de Dios que te gusta. ¿Cuántas veces he orado sin la presencia de Dios? Y es címbalo que retiñe. ¿Y cuántas veces? Y puedo orar lo mismo. Y dice la Biblia, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y él le dijo, no te preocupes. Como queriendo decir, yo mando. ¿Qué has visto? Y entonces le cuenta lo que ha visto. Estaba ya súper religioso, hablaba de Dios, lo que le daba la gana, decía lo que le parecía. Cuando tú dices, sí, Dios me dijo que me casara con él, digo, pero ¿y ahora te tienes que separar? No, porque el Señor me dijo que hiciera eso. Cuando cogimos la finca, Dios nos dio una palabra y dijo, la tierra es buena y la gente es mala. Durante 10 años nos venían muchas crisis. Estamos atendiendo una finca que chupa dinero. Estamos haciendo una cosa. Y yo le decía de vez en cuando a Noé, que estaba haciendo el arca, véndela y te dejas la bobada, véndela. Después le decía, la tierra es buena y la gente mala. Y cuando vino la pandemia 10 años antes, el Señor decía, la tierra es buena y ya. Lo que pasa es que a veces tenemos que esperar con paciencia. Y entonces él le empieza a decir, bueno, y dime lo que has visto y tal, lo que has visto. Muchos sabemos la historia. ¿Cómo se pierde la presencia de Dios? Igual que hoy día el pueblo de Israel perdió la presencia de Dios por descuidar la oración, por descuidar la habitación. En Éxodo 15:2 dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación, este es mi Dios y yo le alabaré. Dios de mi Padre lo enalteceré. Se pierde la presencia de Dios cuando no hay un lugar para Dios. El pueblo de Israel no tenía un sitio, mas sin embargo, antes de tener el tabernáculo, dice que Moisés salía y oraba y muchos se iban con él. Dice la Biblia que yo soy el tabernáculo del Señor. Y la presencia del Señor se pierde por no tener un tabernáculo, por no tener un sitio en mi corazón. Ahora, ¿qué significa un sitio en mi corazón? Por no tener un lugar. Porque enseguida nos olvidamos, porque la ingratitud me hace olvidarme de quién era yo. La ingratitud me hace olvidarme de dónde Dios me sacó. Porque el Señor, cuando nos ha librado, el pueblo de Israel, cuando recibían liberación de Dios, prometían, si me salvas de esta, si me ayudas. Yo cuando tengo un problema oro el triple. Cuando no tengo un problema, pues ya oro lo que corresponde. Tanto orar. Y a veces Dios quiere que entendamos que se pierde la presencia de Dios cuando somos ingratos y nos olvidamos que dependemos de Él y que no le estamos dando un lugar en nuestro corazón y la palabra de Dios se hace en mi vida, mi pensamiento. Cuando empezamos a diagnosticar por lo que vemos, cuando empezamos a diagnosticar a un discípulo por su debilidad, cuando escogemos, cuando no somos humildes, que Israel cada vez que recibía liberación prometía. Cuando yo no tengo un serio respeto a lo que Dios dice en su palabra y a la oración, la presencia de Dios se va. No, que este pecado, no, estamos hablando de finanzas. Bueno, si hago esto, si administro así, si administro asado,
dice la Biblia, yo te bendeciré y te guardaré. Es diezmar y administrar, no es administrar y no es diezmar y diezmar, es un conjunto. No es amar a este y despreciar a esto, es amar, aceptar. Hay gente que no se puede casi ni querer, pero hay que aceptarlos y respetarlos. Es lo que la Biblia dice. Entonces, la ingratitud y no tener el lugar para mantener la presencia de Dios. La segunda característica, ¿por qué se pierde? Porque encima que no está la presencia de Dios, el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Buscó un becerro de oro. Empezamos a llenarnos de ataduras, empezamos a llenarnos de becerros y dice la Biblia, eres un pueblo terco. La terquedad no es una característica del flemático, no es una característica del colérico, no. Ay, que yo soy flemático y soy terco, no. Esa es una característica de tener un becerrito dentro de mi corazón, aunque Jacob nos enseñó que era un cerdito. Yo me quedo con el becerrito, que es menos feito. Y creo que la obstinación, porque sí, porque tal, porque... O sea, como esas ideas fijas, cuando se va la presencia de Dios, nos volvemos idólatras. Idólatras del trabajo, de las carreras, de los hijos, idólatras de la casa, idólatras de mi pensamiento, idólatras de mi iglesia, idólatra de mis dones. Idólatra es, puede Dios hacer lo que quiera en su momento. Entonces, cuando nos alejamos de Dios, el pueblo de Israel pudo hacer muchas cosas sin la presencia de Dios, porque parece que la presencia de Dios después se pueden seguir haciendo cosas. Ganó batallas, hizo muchas cosas sin la presencia de Dios, hasta que llegó un día que todo lo que hacía no le gustaba a nadie. Y era bueno lo que hacía. Entonces dice que entraron a una tierra donde Moisés entendió y le dijo en Éxodo 33, a la tierra que fluye leche y miel, pero no subiré, le dijo Dios, en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz. Y entonces no sea que te consuma en el camino. Y entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no me conformo con un ángel. Yo no quiero un ángel. Y peleó. ¿Y qué pasó? Dice, David le dijo, no me eches de delante de ti, no, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Moisés conocía la consecuencia de estar sin su presencia. David sabía, no me quiero alejar de tu presencia. Y hay tres cosas que ocurren para recuperar la presencia de Dios. Hay tres cosas que hay que hacer. Lo primero, le dice en Éxodo 33, 15 al 16, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Entonces, ¿en qué conoceré que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes conmigo. Que se note, Señor, que tú eres quien me está sacando de este lugar. Dice, ¿cómo se recupera? En Éxodo 33, 4, y oyendo el pueblo esta mala noticia, se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Se humillaron. Dice la Biblia que en Éxodo 33, 7, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, en un lugar, porque no había el tabernáculo que habían hecho. Y es cuando vamos a Israel que nos llevan y que un tabernáculo en medio del desierto. ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿Y por qué? Porque el pueblo sabe que hace falta un tabernáculo, un sitio. Yo me levanto y me voy al sillón. Y ese sillón, la mitad duermo, la otra mitad oro, la mitad me despierto y llego al Señor, aquí vengo a buscar tu presencia. Y entonces dice que lo llamó el tabernáculo de la reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo. No, yo voy a orar aquí en la cama un poquito, te duermes. Bueno, voy a orar, te duermes. Yo he leído en este tiempo, y siempre me han gustado los antiguos, que dice que entonces estas cosas ocurrían porque ellos se ponían, Catherine Kuhlman se ponían mantas mojadas para despertarse y buscar la presencia de Dios. Claro, hacía, se sanaban 2000, hacía pum. Entonces, y John Wesley también. John Wesley no era uno cualquiera. Y John Wesley se fue a los Estados Unidos de misionero y se tuvo que venir arruinado porque nadie recibía a Cristo con él. ¿Por qué? Porque él no era nacido de nuevo. Y ya estaba de pastor, de misionero en los Estados Unidos y se vino a recibir a Cristo en Gales. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que al que tiene el Hijo, tiene la vida.
Y el que tiene la presencia de Dios se nota. Y llevaba en la iglesia, ya no quiero decirte cuánto llevaba en la iglesia, para ser pastor. Entonces, se recupera la presencia de Dios y dice que el pueblo de Israel, cuando oyó, el Éxodo 33:4, oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno puso sus atavíos. Y dice que buscaron la presencia de Dios. Y cuando Moisés, 33:9, entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Dice la Biblia que ahora no necesitamos intermediario, necesitamos es a Jesucristo. Primero se vistieron de luto, se humillaron. La justificación. Es que yo hago esto por esto, es que a mí me pareció, es que la justificación. ¿Qué justificación? Y dice la Biblia que en Joel 2:12, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Hay que clamar y decirle al Señor, voy a ayunar, voy a lamentarme. Hay gente que es maja, pero en cuanto le dan un becerrito, vuelve a su ser. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y que le duele el castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. La segunda característica dice que quitaron las distracciones que tenían. Yo para orar tengo que quitar el móvil, tengo que quitar muchas cosas porque me distraigo. Éxodo 33:5, porque Jehová ha dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa qué he de hacer. Dice la Biblia que yo tengo que quitarme las mundanalidades, me tengo que quitar de coquetear con la idolatría, me tengo que quitar los amuletos, los horóscopos, yo me tengo que quitar el que otro me diga lo que tengo que hacer. Yo me tengo que quitar ciertas cosas que son idolatría. Todo lo que está por encima de la palabra de Dios es idolatría. Deuteronomio 7:26, y no traerás cosa abominable a tu casa, dice el Señor, para que no seas anatema. Josué 24:14, ahora pues temed a Jehová, servirle con integridad y verdad. La integridad es importante, pero la verdad va a la par de la integridad. No porque yo sea íntegra, yo puedo tener mucha integridad, pero tengo que estar en la verdad. Escuché el otro día que decía uno, si usted tiene una vajilla muy limpia, brillante, y la pone en la habitación, no es el sitio, hay que ponerla en la cocina. La verdad es importante, porque a veces hacemos uso de la verdad y falta integridad. Y otras veces somos muy íntegros, pues estamos loquitos. Jeremías 10:20, mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas, mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda ni cuelgue mis cortinas. Moisés, la tercera cosa para recuperar la presencia de Dios, construyó, dice la Biblia, una tienda. Es importante entender que para recuperar la presencia de Dios, yo tengo que humillarme, vestirme de luto, quitar las distracciones y volver a restaurar el sitio para el Señor. Y orar y esperar. Habrá días donde el Señor no te diga nada, habrá días donde el Señor te hable, habrá días donde tú sientas que Dios no ha dicho nada, habrá días que recibas. No se recibe siempre. La palabra de Dios esta mañana me gustó mucho porque yo estoy entre Hechos y Apocalipsis. Hechos, el Señor, háblame, háblame. Entonces, en Hechos me tocaba hoy el capítulo 2 y dice en el versículo 25, porque David dijo de él, veía al Señor siempre delante de mí. O sea, David no veía la situación. Esto fue lo que me tocó esta mañana. David no veía lo que le iba a pasar, sino iba delante de mí. Guay, yo digo, ay Señor, porque es que no sé lo que va a pasar. Me dice la gente, vamos a Israel. No sé. Vamos a no sé qué. Yo qué sé. Es que todos los días una cosa nueva. Yo empiezo, llego al otro día como un monstruo al líder y me dice, quítese los guantes que no hace falta, que no sé qué. Y yo digo, a ver, me acabáis de decir que me ponga los guantes, ¿eh? Me lo acabáis de decir hace 3 días. Dice, bueno, pero ahora usted. Y yo digo, venga, va, ¿qué hago?
¿Dónde me la...? Dice, no, tiene que ir con mascarilla. El otro día, que iba a entrar. Pero cuando entra a la zona, yo digo, yo hago lo que me mandéis. ¿A mí qué más me da? Entonces, dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Sí, a mi diestra es delante, al lado. Sí. El Señor está contigo y ya. Tendrás un día malo, una semana mala, un mes malo. Tranquilo, el Señor está contigo. Segundo, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Lo único que va a traer a nosotros alegría en este momento es la presencia del Señor. 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenas de gozo con tu presencia. Sí, me haces conocer los caminos de la vida. Sí, si tú permaneces en el Señor, buscas su presencia, te humillas, tú vas a tener al Señor contigo y aunque no estés viendo las promesas del Señor. Cuando pasó esto, nosotros dijimos, vamos a ver quién es quién. Vamos a ver quién es quién, porque ahora ya, qué tiempos aquellos donde podíamos hacer lo que queríamos, llegar y ahora está todo recogidito. Y vamos a terminar. Dice, me hiciste conocer los caminos de la vida. Cuando el pueblo de Israel aprendió, dice la Biblia, que Dios estuvo con ellos. Y dice la Biblia en Éxodo 33:14, y él le dijo, mi presencia irá contigo. ¿Y sabéis lo que da la presencia de Dios? Descanso. Éxodo 33:14. Es el tiempo del Espíritu Santo. Estamos celebrando el Pentecostés que el Señor visitó. Y hoy te pedimos, dile al Espíritu Santo, que me visites otra vez. Que eso que se ha perdido de mí se ha recuperado por tu presencia. No se recupera con la mente. No se recupera con los consejos, no se recupera con que alguien te diga, se recupera cuando yo busco la presencia de Dios. El asunto de Moisés se resolvió cuando entró al tabernáculo. ¿Dónde está mi tabernáculo? Yo me tengo que preguntar, ¿por qué no busco más a Dios? ¿Por qué no oro más? O sea, yo puedo hacer las cosas muy bien y sin la presencia de Dios. Mira, hay gente que me escribe, me dice, qué vigilia tan bonita la del viernes. Porque fíjate, salieron todos, qué bonito. Otra me decía, ay, pero qué de cortes había. Y otros me decían, bueno, hicimos lo que pudimos. Yo digo, si la presencia de Dios está contigo, vas a tener descanso. Y te decimos, Señor, en esta mañana, que queremos que tu presencia esté con nosotros. Queremos arrepentirnos por haber hecho las cosas a nuestra manera. ¿Cuántas veces, Señor, hemos perdido tu presencia y hemos sido como David que pecó y Saúl que pecaron? Mas sin embargo, yo quiero, dile al Señor, tener la actitud de David, porque yo reconozco mis rebeliones, reconozco mi temor, reconozco mi rebeldía, reconozco mi orgullo y te pido perdón. Porque cada vez que me descuido me salta y se nota cuando no hay fruto. También te pido perdón porque mi espíritu se llena de depre y me vuelvo como Saúl. Creo que los demás me persiguen. Empiezo a ver la gente rara, empiezo a volverme raro yo también. Hoy te digo, Señor, que no quiero estar haciendo esos movimientos, perdóname, lléname, perdóname otra vez como Saúl, ese enloquecimiento que tenía. Hoy te pido, Señor, que me ayudes. Y aunque hago cosas, no quiero, Señor, que me reconozcan por el puesto, sino porque tú estás conmigo. No quiero vivir angustiado y confuso constantemente. Quiero que la disciplina sea disciplina, que la dirección sea dirección, aceptar tu palabra, aceptar este tiempo de pandemia, pero Señor, que reconozcan que somos luz. No quiero buscar, Señor, que la gente me diga cómo hacer. Quiero darte mi corazón, Señor, como la habitación para ti.
quiero mantener la gratitud de donde me sacaste y buscarte cada día. Renuncio. La segunda cosa, ser obstinado y terco. No me quiero volver idólatra. Y hoy te digo, Señor, como te dijo David, no eches de mí tu Santo Espíritu. Y yo quiero recuperar tu presencia, Señor. Y a partir de ya, hago la decisión de orar y buscarte, humillarme, ayunar si es posible, quitarme 3 cosas, quitarme 2 cosas, quitarme una comida. Ay, es que no puedo. Pero Señor, ¿de dónde nos has sacado? Me he visto de luto. Me quito las distracciones. Si Jehová no edifica tu casa, en vano trabajo. Y te digo, Señor, te quiero servir en integridad, pero con verdad. Buscaré mi tabernáculo contigo, mi sitio especial, a diario, con el secreto de la oración y tu palabra. No tu palabra sin oración, no oración sin palabra. Gracias, Señor. Quiero que tu presencia vaya con nosotros y nos dé descanso.